Hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a un segmento más de meditación y Befi, nuevas fuerzas en Dios. Es para mí un gusto estar con ustedes toda esta semana que hemos podido compartir la palabra de Dios. Gracias por todos y cada uno que se da el tiempo para meditar acerca de la palabra de Dios con todos los hermanos que podemos participar en este ministerio. Y esta semana, hermanos, hemos mirado el tema de la bendición de Dios en nuestra vida. Cómo podemos ser prosperados en todo aspecto de nuestra vida. Cabe la pena o vale la pena señalar que la prosperidad no solamente es económica o la prosperidad no solamente es material. La prosperidad espiritual también es necesaria. La prosperidad emocional también es necesaria. Y el asunto aquí con José es que él fue prosperado en todo en lo que él estaba involucrado. Todo aspecto de su vida era tocado por Dios a tal grado que en todo lugar él alcanzó a mirar la prosperidad de Dios. Entonces, podemos mirar en la vida de José cómo por medio de las características, los valores, los principios que él tenía basados en la palabra de Dios, en su conocimiento de Dios, él pudo tener la bendición, la mano de Dios en su vida, de tal manera que todo lo que él tocaba, todo en lo que él ponía su mano era prosperado por Dios. Miramos que una de las cualidades de José era que él vivía para la verdad. En medio de una sociedad que privilegia la mentira, que privilegia el engaño, los cristianos debemos de ser conocidos porque somos personas que vivimos para la verdad, que hablamos la verdad y que vivimos en la verdad. Sabemos que la verdad es Cristo y nosotros somos llamados a vivir en esa verdad. También miramos que José era un hombre que era marcado por la obediencia. Él practicaba la obediencia. Él practicaba la obediencia en situaciones que le gustaran y en situaciones que no le gustaran. Él practicaba la obediencia cuando le convenía y cuando no le convenía. Cuando él tenía que obedecer, cuando su autoridad hablaba, él obedecía. Entonces, ¿cómo necesitamos nosotros aplicar esas características en nuestras vidas, mis hermanos? Necesitamos tanta verdad, necesitamos andar en obediencia hacia Dios, esa es su palabra. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros también aprender a obedecer? También miramos el día de ayer la importancia de la organización en nuestra vida. Cómo organizamos nuestro tiempo, cómo organizamos nuestros talentos, cómo organizamos cada día, cada hora de nuestra vida. Dios es un Dios de orden y Dios privilegia y bendice el orden de nuestra vida. José en cada aspecto, hasta inconscientemente quizá podemos pensarlo así. Cuando él estaba frente a un proyecto, rápidamente él empezaba a organizar. A tal grado que cada persona que lo miraba estaba dispuesto a confiarle a José sus negocios, a confiarle a José su riqueza, su trabajo, porque sabían que José era un hombre organizado. Sacaba el provecho de cada aspecto en lo que él está involucrado. Por eso es que Dios lo bendecía. Muchas veces nosotros no somos organizados, mis hermanos. ¿Y cómo nos hace falta organización? Al menos el mexicano no es organizado. Necesitamos quitar esos estigmas de nosotros. Y necesitamos, conforme a la palabra de Dios, aprender que alguien que es organizado es bendecido. Y por último, mis hermanos, la última característica de José la encontramos ahí también en Génesis 39, versículo 7 en adelante, que dice de la siguiente manera. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? La última característica que podemos mirar de José, y puede haber muchas más, hermanos, pero la última que vamos a mirar en esta serie es que José era un hombre con el temor de Dios. ¿Cómo nos hace falta a nosotros también, hermanos, tener el temor de Dios en nuestra vida? Pero, ¿qué es el temor de Dios?
El temor de Dios es tener la plena conciencia de que donde todos estemos, en cualquier lugar donde andemos, sea lo que sea que estemos haciendo, viendo, escuchando, Dios está ahí. Muchas veces podemos hacer cosas que no haríamos enfrente de nuestros padres. Muchas veces podemos hacer cosas que no haríamos enfrente de nuestros hermanos. Pero debemos de reconocer que Dios siempre está con nosotros. Y nosotros debemos de desarrollar ese temor de Dios en nuestra vida. José, si estando lejos de casa, José estando lejos de su familia, lejos de un ambiente espiritual favorable, José sabía y entendía quién era Dios. Y cuando esta mujer, que por cierto, lo más seguro es que era una mujer muy atractiva, estando solo con él en la casa, sola con él en casa, siendo José el jefe de todo, recibe esta invitación. Tal vez nadie se iba a enterar. Tal vez no iba a pasar nada. Nadie estaba viendo. Estaban solos en casa. No había nada más. No había nadie más ahí en casa. Entonces, dice la palabra de Dios que José, en medio de toda esa situación y de esa invitación, él responde de la siguiente manera: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo yo haría esto delante de Dios? ¿Cómo yo haría esto y pecaría delante de Dios? Esta situación, esta obediencia hacia Dios, este temor de Dios que José tenía en su vida, le ayudó a evitar cometer uno de los peores errores que pudiera haber cometido. Téngalo por seguro que si José hubiera caído en este momento, todo lo que Dios tenía preparado para él, como miramos el día de ayer, que llegaría a ser gobernador de toda la tierra de Egipto y salvador de su pueblo, no hubiera podido llevarse a cabo por no tener temor de Dios. Así, mis hermanos, ustedes y yo necesitamos desarrollar el temor de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que hacemos cuando nadie nos ve? ¿Qué es lo que vemos cuando nadie nos ve? ¿Cómo necesitamos el temor de Dios en nuestra vida? Yo necesito más temor de Dios en mi vida. Porque cada día tenemos invitaciones, cada día tenemos situaciones y nuestra misma carne incita a buscar el mal. Pero necesitamos reconocer a qué Dios servimos, necesitamos entender quién es Dios y cómo Él es santo y cómo nosotros debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y debemos de buscar la santidad teniendo temor de Dios. También temor de Dios nos va a llevar a tomar decisiones sabias. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio para ser sabios es el comprender que Dios está con nosotros, que Dios nos está viendo, y eso nos ayuda a tomar decisiones sabias, porque no vamos a tomar decisiones pecaminosas que nos lleven a tentar o pecar contra Dios. Entonces, hermanos, el temor de Dios es tan necesario. Si José no hubiera tenido el temor de Dios en su vida, no hubiera podido llegar a ser el gobernador de todo Egipto, ni poder lograr el propósito que Dios tenía para él. ¿Cuánto no necesitamos nosotros el temor de Dios en nuestra vida? Para cuidar lo que hacemos, para cuidar lo que vemos, para cuidar a dónde vamos, para cuidar lo que hablamos. D.L. Moody dijo una vez: del hombre que tengo más miedo es el que camina todos los días debajo de mi sombrero. No somos quienes somos cuando estamos con gente. Somos quienes somos cuando estamos solos. Pero inclusive, cuando estamos solos, Dios está ahí con nosotros. Por eso debemos de reconocer a Dios y tener temor de Él. Dios nos ayuda, hermanos, a desarrollar un temor de Dios como José. Muchas gracias por compartir conmigo esta semana, hermanos. Espero que haya sido de bendición. Si Dios permite, nos estamos viendo este fin de semana. No se olvide, servicios en la iglesia, 10 de la mañana, escuela dominical, 11 de la mañana, predicación, y 6 de la tarde, predicación también en nuestra iglesia. La próxima semana estará con nosotros nuestro pastor, y con la ayuda de Dios nos estaremos viendo en los meses subsecuentes. Dios les bendiga a todos.